Buenos días amigos. En esta ocasión deseo presentarles una síntesis apretada del camino de Jesús y más precisamente de lo que se requiere para seguirlo, a fin de que nos animemos a vivir como Él nos enseña y así transformemos nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Y sin más preámbulos, paso a compartir con ustedes estas enseñanzas del Señor. Pero antes de empezar, quiero hacer una breve nota inicial, para aclarar que el cristianismo no es un conjunto de ritos que hay que seguir o oraciones que hay que hacer. Equivocadamente pensamos que el cristiano es aquel que cumple con una serie de obligaciones, ¿no? Como por ejemplo ir a misa, bautizarse, casarse, según el rito católico, pero no, en realidad el cristianismo es una forma de vivir, es una forma de vida, es una manera de vivir. Es ese modo de vivir, esa manera de proceder, que pone a Dios al centro y que todo lo hace en referencia a Él. Y como Dios es el centro, es por eso que el cristianismo es religión. Ese modo de vivir nos lo enseña Jesús, y quien vive como enseña Jesús es su discípulo. Bueno, pues Él, Jesús, es el camino que nos lleva al Padre, y Él nos va a enseñar a elegir hacer siempre la voluntad del Padre, porque eso nos hace realmente íntegros. Pero todos los ritos, oraciones, sacramentos que tiene la Iglesia son ayudas para caminar ese camino. Y de hecho, son importantes alimentos, soportes y apoyos que nos permiten crecer y avanzar en el camino, y sin duda son sumamente importantes. Entonces, como punto de partida, quiero compartir con ustedes lo siguiente. Jesús vino a enseñarnos quién es Dios Padre, quién es su papá, quién es su abba. Cuando en los cursos que doy a veces pregunto, ¿no?, ¿cuál es la razón del nacimiento de Jesús? Las respuestas son muy variadas. A enseñarnos el amor, a enseñarnos a ser humildes, generosos, serviciales, a preocuparnos del prójimo. Pero en realidad, Él vino a mostrarnos a su papá, para que nosotros descubramos quién es Él. Y nos presenta pues una imagen realmente extraordinaria del Padre. Nos va a enseñar que es un Dios creador, bueno, amante, cariñoso, preocupado, perdonador, que no castiga. A veces se nos enseña incluso, cuidado que Dios te va a castigar. En realidad Dios no castiga. Ni siquiera nos manda al infierno, ni nos pone pruebas, porque Dios no ha creado el infierno. ¿Cómo puede un padre crear algo que haga daño a sus hijos? Dios solamente ama y por tanto perdona. Como paréntesis, el infierno en realidad lo creamos nosotros cuando rechazamos a Dios, y entonces Dios se va. Y en esa ausencia de Dios nos quedamos en infierno, sin Dios. Pero esa es una decisión nuestra. Jesús ha querido que sepamos que el Padre nos quiere infinitamente. Está perdidamente enamorado de nosotros y ni siquiera podemos imaginar el amor que nos tiene. El extremo de su amor fue dejar que su Hijo muera para que nosotros podamos vivir. El único deseo de Dios es nuestro bien y felicidad. Él quiere que seamos felices, porque es nuestro Abba, nuestro papá. Abba en arameo hebreo significa papito, ¿no? Él es nuestro Abba, nuestro papito, y nosotros somos sus hijos. Pero la pregunta es, si Dios quiere que yo sea feliz, si Dios desea mi bien, ¿por qué no soy feliz? Bueno, la respuesta es que nos ha creado libres, ¿no? Y como nos ha creado libres, somos nosotros, en cada decisión que tomamos, quienes elegimos nuestro destino. Somos nosotros quienes decidimos si seremos felices o no seremos felices. El asunto es que siempre estamos eligiendo. Y la clave es, si elegimos lo de Dios, vamos a ser felices. Pero si no lo elegimos, nunca seremos felices. Bueno, pues el propósito del camino de Jesús es enseñarnos que el Padre quiere que elijamos lo que nos hace felices. Y Jesús quiere enseñarnos ese camino. Quiere enseñarnos a vivir de tal manera que volvamos a Dios y seamos plenamente felices. Pero ya desde ahora podemos ser plenamente felices.
Dicho esto, entonces ahora voy a explicarles en forma sucinta en qué consiste el camino de Jesús. Jesús ha venido a enseñarnos que el camino de la felicidad es corresponderle a Dios. Él nos ama, pero si yo le quiero corresponder, yo tengo también que amarlo y amar todo lo que Él ama. Por eso, el único mandamiento que nos propone Jesús es doble. A diferencia de la ley de Moisés tenía 613 normas y preceptos, 603, imagínense, normas y preceptos. Bueno, Jesús solo nos propone uno que es doble y que dice así: primero, tenemos que amarlo a Él sobre todas las cosas, sobre la familia, los amigos, los bienes, la posición social, los honores que tenemos, el poder sobre todo. Y segundo, si lo amamos, en realidad vamos a buscar complacerlo, haciendo lo que Él desea. Y lo que Él desea, como vamos a ver, es que amemos al prójimo. Amarlo sobre todas las cosas significa elegir la verdad, la justicia, la vida, el bien, por encima de quienes queremos. Nosotros hay que elegir la verdad por encima de la familia. Si el hijo está en la mentira, no podemos darle la razón. Tenemos que elegir la verdad, porque si el hijo está en la mentira, él va a ser infeliz, y ojalá no lo sea. Entonces hay que enseñarles que de lo que se trata es de elegir la verdad, porque Dios es verdad, Dios es justicia, Dios es vida, Dios es bien. Y cualquier decisión que tomemos debe ser en favor de Dios, en favor de la verdad, de la justicia y de la vida. Y la segunda cara de este primer mandamiento, este único mandamiento, es hacer lo que Él desea. Y su deseo es que nos preocupemos del prójimo, como de nosotros mismos. Ayudarlo, servirlo, que no sufra. Debemos procurar hacerlo feliz. Es decir, debemos amarlo. Y cualquier decisión que tomemos debe ser en favor del bienestar del prójimo. Y la razón de este único mandamiento doble es porque Dios es amor. Caminar, pues, el camino de Jesús exige poner a Dios al centro de nuestro corazón, en el primer lugar, y que nadie más ocupe el centro, solamente Dios. Y que entonces, al momento de tomar una decisión, siempre elijamos a Dios y lo que Él quiere, las cosas de Dios. Aunque mi decisión vaya en contra de quienes más quiero. Por ejemplo, si el hijo de uno de ustedes se pelea con un amigo y en realidad se pelea abusivamente, yo no lo puedo apoyar. Ustedes no pueden apoyar las mentiras e injusticias y abusos que hacen sus hijos. Si ustedes los apoyan, lo único que están haciendo es crear monstruos que ya no van a buscar la verdad nunca, porque ustedes están enseñándoles a abusar y a ser injustos. Entonces, tenemos que elegir siempre lo que es correcto, aunque eso signifique no darle la razón a las personas que más queremos. Entonces, para vivir de esta manera y caminar el camino de Jesús, es necesario, primero, estar dispuesto a dejarlo todo en cualquier decisión que tomemos. Y segundo, estar dispuestos a cargar su cruz, es decir, asumir las consecuencias de cualquier decisión que tomemos. Pero hacer esto no es nada fácil. Hacer esto requiere de nuestra parte, primero, que seamos libres. Porque la única manera de elegir las cosas de Dios es que seamos libres al momento de tomar decisiones. Y segundo, tenemos que confiar en Dios totalmente, sabiendo que nos ama y sabiendo que nunca nos dejará. Tenemos que arriesgarnos a jugarnos por Él con la total certeza de que Él va a velar por nosotros. Bueno, pues estos 4 puntos son las 4 exigencias del camino de Jesús. Y esos 4 puntos son los que voy a desarrollar en los minutos que siguen. Y esto viene a ser en realidad la síntesis de todo el evangelio, de todo el camino de Jesús. Si vivimos así como Él nos propone,
seremos felices. Aquí, en esta vida. Y después seremos felices para siempre. Pero además nuestro entorno será feliz. Porque Dios estará al medio. Entonces veamos estos 4 puntos. La primera exigencia es que el camino de Jesús exige dejarlo todo. Dejarlo todo es su primera exigencia. Y se deduce lógicamente del fin. Porque si efectivamente Dios es nuestra primera y única prioridad, nuestro mayor anhelo, nuestro máximo amor, entonces nada puede ser excusa para no perderlo todo por Él. Ni las urgencias, ni la familia, ni la historia personal, ni siquiera los sueños y añoranzas, ni siquiera los planes que tenemos. Nada puede ser excusa para no dejarlo por Él. Pero, ¿por qué dejarlo todo es una condición para seguirlo? La respuesta es simple y también responde a la lógica. Si hay algo que nosotros tenemos y que amamos y que no estamos dispuestos a perder, entonces el mundo siempre podrá chantajearnos con ello y nos puede obligar a hacer lo que está mal. Porque por no perder lo querido, nos abrimos a la posibilidad de ceder al chantaje y de elegir contra Dios. Entonces, para poder caminar sin ceder al chantaje, Jesús nos pide dejarlo todo, es decir, arriesguémonos a perder lo que tenemos. Porque si estamos dispuestos a que nos quiten, bueno, que nos quiten, pero de ninguna manera hacer lo que está mal. Que no nos importe, pues, y que solo después de hacerlo, después de dejarlo todo, podemos ir tras él y hacer lo que hizo. En realidad, este primer punto es muy importante porque cada vez que Jesús invita a alguien a que lo siga, lo primero que le va a pedir es, tienes que dejarlo todo. Y después me puedes seguir. Si no estás dispuesto a perder lo que tienes y lo que quieres, no me vas a poder seguir. Si efectivamente estamos dispuestos a perderlo todo, a que no nos importe mantener lo que deseamos, entonces no podremos ser chantajeados con nada. Nos mantendremos libres y podremos siempre elegir el lado de Dios. La Escritura nos presenta el caso de uno de los principales que le preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener en herencia la vida eterna? Y la respuesta de Jesús fue, todo lo que tienes, véndelo y reparto entre los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Y después, ven y sígueme. O sea, solamente lo podremos seguir cuando nosotros estaremos dispuestos a deshacernos de todo lo que tenemos. Es decir, primero, déjalo todo y después, sígueme. Desgraciadamente, esta persona que nos cuenta Lucas no fue capaz de hacerlo. Al oír esto, nos dice Lucas, se puso muy triste porque era muy rico, es decir, más que rico en cantidad, estaba muy apegado a lo que tenía, muy apegado a sus amores, a sus quereres, a sus gustos, y entonces no quería poner en riesgo perder lo que quería. Y por eso se puso muy triste. Esta persona era rica en el sentido de tener algo que no quiere perder. No quiso arriesgarse a perder. Prefirió echarse para atrás y no lo siguió. Ante la temerosa decisión de echarse para atrás, Jesús es tajante en su respuesta y dice, qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Es muy difícil. Qué difícil es que quienes se apegan a algo que no están dispuestos a perder, puedan elegir la verdad, la justicia y la vida. Porque por no perder lo que no quieren perder, no van a elegir lo que es correcto, no van a elegir a Dios. Ese es el problema. Cuando nuestro corazón está en otros amores distintos a Dios, no lo vamos a elegir. Y entonces va a perder la verdad, la justicia y la vida, va a perder Dios.
lo más probable es que al momento de tener que elegir entre Dios y aquello que no quiere dejar la persona, esta persona elija contra Dios para no perder aquello que ama. Pero dejarlo todo, y aquí viene un poco la explicación, porque la gente se pone un poco nerviosa de esto de tener que dejarlo todo. Dejarlo todo no significa necesariamente deshacernos de lo que tenemos, ni romper con nuestra familia, ni poner a un lado a nuestros amigos. Eso no significa necesariamente dejarlo todo. Dice Marcos, ¿no? En esta misma escena. Pedro se puso a decirle, ya lo ves, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le dijo, les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madres, padres, hijos, haciendo por mí por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por uno ahora, al presente, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones. Esto es sumamente importante, ¿no? Ese de con persecuciones. Y en el mundo que viene, en la próxima vida, la vida eterna. En este texto, Jesús reconoce que Pedro y todos los discípulos que él ha elegido lo han dejado todo y lo han seguido. Ya ves, le dice Pedro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús afirma que así es. Bueno, pues, ¿pero qué es lo que pasa? Pedro en realidad parece no haber dejado nada. Sigue teniendo su casa en Cafarnaúm. De hecho, en la casita de Pedro en Cafarnaúm es donde Jesús se quedaba, era su casa en realidad. Sigue teniendo su familia, vive además con su suegra, sigue teniendo su barca, sigue teniendo sus redes, sigue teniendo sus amigos. Entonces, da la impresión de que Pedro no ha dejado nada. ¿Por qué Jesús está de acuerdo con que Pedro sí lo ha dejado todo, cuando aparentemente sigue teniendo todo lo que antes tenía? Hay que aclarar qué significa dejarlo todo por seguirlo. Hay un pasaje que nos ayuda a entender su significado. Sabemos que Pedro ha decidido seguir a Jesús. Y sabemos que, no obstante haberlo dejado todo, ha seguido teniendo su casa en Cafarnaúm, en donde Jesús mismo solía quedarse, y ha tenido todo lo demás. Pero nos dice Marcos que en una ocasión, estando Jesús en casa de Pedro, le vienen a traer a un paralítico llevado entre 4. Y al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo de encima de donde él estaba, y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla en la que yacía el paralítico. Bueno, pues la casa a la que le rompen el techo es la casa de Pedro. Pero, si bien era su casa, en realidad la había dejado. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si pasa una cosa así? Inmediatamente les gritaríamos que se bajen del techo, llamaríamos a la policía. De ninguna manera permitiríamos que nos rompan el techo de la casa porque nosotros no hemos dejado la casa. Pero Pedro sí la había dejado. Cuando tuvo que elegir entre cuidar su casa y ayudar al paralítico, eligió la salud del paralítico porque Dios quiere que todos vivan. Y estuvo dispuesto a que rompan el techo de su casa. Ya se arreglará después. Pedro entonces lo había dejado todo. Su casa pasó a un segundo lugar. Para él, en primer lugar, estuvo la vida y la salud del prójimo, que es lo que Dios quiere. Lo primero, pues, fue la voluntad de Dios, que en este caso fue ayudar al prójimo. Bueno, pues este pasaje nos muestra que Pedro efectivamente lo había dejado todo. En consecuencia, dejarlo todo significa más bien estar dispuestos a perderlo todo. Todo lo que tenemos por mantenernos del lado de Dios y de sus cosas. Sin embargo, mientras que no sea necesario elegir entre Dios y lo que tenemos y queremos, es decir, mientras no haya conflicto entre Dios y nuestras riquezas, posesiones, quereres, gustos, intereses, personas, podemos seguir disfrutando de lo que tenemos. Les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que mi hermano, en mi familia somos 4 hermanos, nos queremos mucho, y a mi hermano pues hace algo que está mal, y
lo van a meter a la cárcel. Pero yo lo puedo salvar para que no vaya a la cárcel. Y yo puedo salvarlo diciendo una mentira. ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Tendría que dejarlo que lo metan a la cárcel? ¿O tendría que mentir para que no vaya a la cárcel? Porque es mi hermano. ¿Cómo lo voy a dejar que vaya a la cárcel? Bueno, pues, ¿qué cosa es lo que Dios quiere? Dios quiere que yo apueste por la verdad. Mi hermano eligió lo que eligió hacer, lo eligió y le salió mal. No ha debido de hacer lo que hizo, digamos, vamos a suponer en hipotético, ¿no? Pero él eligió. Él tiene que asumir su responsabilidad. Lo que no puede hacer es implicarme a mí en su delito, haciendo que yo mienta para que él no vaya a la cárcel. Pero si yo digo a mi familia que voy a decir la verdad, mi familia me deshereda, porque ¿qué clase de hermano soy? Bueno, pues en esto consiste el camino de Jesús, ¿no? Yo debo apostar por Dios siempre, aunque en mi familia me rechacen, aunque no estén de acuerdo. Yo no puedo apoyar a un amigo que esté engañando a su mujer. No lo puedo apoyar, por más amigo que sea. Yo tengo que apoyar la corrección. Yo no puedo cubrir a un compañero que está robándole a la empresa o al trabajo. No lo puedo hacer, porque estoy encubriendo un robo. Yo tengo que elegir lo correcto. Yo no puedo participar en la corrupción, porque si participo, me estoy poniendo en contra de Dios. Elijamos qué queremos hacer. Si elijo no participar, pues no tendré. ¿Qué queremos hacer? Veamos la segunda exigencia. El camino de Jesús supone cargar la cruz. Cargar su cruz es la segunda condición para ser discípulos suyos. Y es la consecuencia directa de dejarlo todo. El que no lleve su cruz, dice, y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Esto lo leemos a cada rato, pero es como si nos entrase por un oído y nos saliese por el otro. No caemos en cuenta de lo que significa lo que estamos leyendo. Más aún, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Es decir, son palabras muy fuertes. Con la expresión, pues, cargar la cruz, Jesús desea enseñarnos que quienes eligen seguirlo por su causa de su nombre, por él y por el Evangelio, es decir, por lo correcto, por lo justo, por lo bueno, por lo honesto, es casi seguro que pasarán dificultades y problemas. Pues si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán. Estas son las persecuciones que le dice, ustedes tendrán 100 veces más hermanos, padres, hermanas, casas y todo, con persecuciones. La persecución es inherente. Las dificultades son parte del camino. Si algún cristiano no quiere tener problemas, que se cambie de religión, porque el cristianismo supone elegir a Dios y asumir las consecuencias de elegirlo. Sabemos que la causa de Jesús es Dios, es su Padre. Y Dios sabemos que es justicia, es verdad, es vida, es bienestar del prójimo, es amor. Y sabemos que su camino consiste en elegir siempre ponernos del lado de Dios. Pero la cruz de la que nos habla Jesús no es cualquier problema o enfermedad o dificultad que podamos tener. Como sería, por ejemplo, una limitación de salud o un vecino antipático. A veces uno escucha decir, ¿no? La cruz que me ha mandado Jesús con este hijo que me ha salido. Dios no te ha mandado, esa no es cruz. Si tu hijo te ha salido torcido, pregúntate tú qué has hecho en la formación. ¿Qué cosas has hecho para que tu hijo te salga así? De repente, si no hubieras permitido engreimientos o cosas de esas, si lo hubieras corregido, si no lo hubieras aceptado lo que está mal, no te hubiera salido así. Cruz no es cualquier problema de salud, cruz no es cualquier problema que tenemos porque las cosas no funcionan bien en la vida. Esas dificultades no son cruces. Más bien, cuando existan esas dificultades hay que intentar solucionarlas. Cuando el Señor habla de cruz, solo se refiere a las consecuencias que resultan de seguirlo. Es decir, si yo por decir la verdad y mi hermano va a la cárcel, mi familia me echa, me separa, me deshereda, esa es una cruz.
porque por elegirlo a Él, yo estoy sufriendo las consecuencias. Cruz es cuando yo no participo de la corrupción de mi trabajo. Y como consecuencia puedo perder mi trabajo. Y si lo pierdo, eso es cruz. Cruz es cuando yo le digo a mi amigo, tú no puedes engañar a tu mujer. Cuando mi amigo me quita su amistad, ese es cruz. Es decir, cruz son los problemas, dificultades, persecuciones, difamaciones, pérdidas y muertes que nos sobrevienen por elegir hacer lo que Dios quiere. Pero no siempre nos pide cargar la cruz. Solo nos pide que estemos dispuestos. Eso le basta a Dios, que estemos dispuestos a hacerlo. De repente nunca nos pide cargarla, pero sabe que puede contar con nosotros. Al invitarnos a cargar su cruz, Jesús nos está invitando a aceptar y asumir los problemas y dificultades que se derivan de elegir ponernos de parte de Dios. Por ejemplo, ser rechazados, calumniados, despedidos, marginados. Podríamos caer en pobreza por elegirlo. Perder un ascenso, un puesto, una licitación, y podríamos terminar siendo los últimos. Eso es cruz. Y esto porque al mundo no le gusta que nos pongamos del lado de la verdad y de la luz. Y en consecuencia, lo que va a hacer es procurar hacernos la vida imposible. Quien no está dispuesto a vivir estas dificultades por causa de la verdad, de la justicia y de la vida, no podrá caminar el camino a Jesús. No podrá hacerlo. Se dirá cristiano, pero en realidad no lo es. Simplemente no podrá seguirlo. Por tanto, seguirlo significa negarnos a nosotros mismos, es decir, disponernos a perderlo todo, cada día y todos los días por Él y por su causa. Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cargar la cruz, pues, es disponernos a renunciar a lo que queremos y deseamos, a sacrificarnos por un bien mayor, a aceptar la posibilidad de perder o dejar de ganar, y a no tener lo que otros tienen, por elegir las cosas de Dios. Aceptar y asumir estas consecuencias es ponernos en el camino de la cruz. Y vayamos pues a los dos requisitos que nos permiten vivir eso, porque es bastante difícil. Bueno, pues el primer requisito es ser libres. ¿Qué significa ser libres? Porque si no somos libres, no lo vamos a poder dejar todo y no vamos a ser capaces de cargar su cruz. Cargar la cruz es una exigencia muy difícil que desanima a muchos a seguir al Señor, porque nadie quiere pasarla mal. Nadie quiere que lo despidan, nadie quiere que la familia lo maltrate, nadie quiere perder amigos, nadie quiere pasar con dificultades. Tenemos un texto en Juan. Muchos de sus discípulos al oír le dijeron, es duro ese lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y Jesús se vuelve a los 12 y les dice, y les pregunta, ¿también ustedes quieren irse? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿y dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Bueno, pues si bien lo importante es elegirlo, nadie desea cargar una cruz, nadie, yo tampoco. A nadie nos gustaría sufrir las consecuencias de elegirlo. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo elegirlo sin tener que pasar dificultades? Lo cierto es que sin estar dispuestos a pasarlas, es imposible seguirlo. Porque la cruz es parte sustancial de su camino, es inherente. El que empieza a seguirlo y no quiere tener problemas, no lo podrá seguir. Porque ya nos dice Jesús, si a mí me han perseguido, a ustedes los perseguirá. Pero sí podemos estar dispuestos. Y para estar dispuestos debemos ser libres. Ser libres es el requisito indispensable para elegirlo y asumir las consecuencias de su camino. Pues nuestra libertad hace que el peso de la cruz no nos paralice ni nos impida seguirlo.
Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Para que podamos cargar su cruz con ligereza, tenemos que aprender de él. Él es el verdaderamente libre. Es el hombre libre por excelencia, ¿no? Tenemos que aprender de su apuesta incondicional por el Padre, por la voluntad del Padre. Lo que tú quieras. Yo no quiero morir, pero que se haga tu voluntad, no que se haga la mía. Tenemos que aprender a ser libres. Y ser libres no significa poder hacer lo que uno quiera. Eso no significa. Ser libre es estar dispuesto a apostar por Dios sin que nos importen los resultados de apostar por Dios. Somos realmente libres cuando elegimos a Dios sin importarme si terminaremos ricos o pobres. Somos libres cuando elegimos en favor del prójimo sin importar si terminaremos enfermos o sanos. Somos realmente libres cuando elegimos la vida y el bien sin importar si hablarán bien o hablarán mal de nosotros. Somos realmente libres cuando elegimos decir la verdad sin importar si vivimos o si nos quitan la vida. Somos libres cuando lo elegimos a Él sin importar si ganamos o perdemos. Pero si nos importan los resultados, entonces ya no somos libres. Somos libres cuando nos interesa más decir la verdad que el resultado de decir la verdad. Somos libres cuando nos interesa más la justicia misma que las consecuencias que podemos sufrir por ser justos. Somos libres si al elegirlo nos da lo mismo, terminar teniendo o no teniendo, quedar bien o quedar mal, estar mejor o estar peor, ganar o perder. Si nos da lo mismo, por elegirlo, entonces somos libres. En resumen, tenemos que amar la verdad, la justicia y la vida en tal grado que las elijamos sin importarnos cómo nos pueda ir. Es decir, sin que nos interesen los resultados de una decisión así. Cuando nos encontremos en este grado de libertad interior, en donde no nos importe sino hacer la voluntad de Dios y nos dé lo mismo terminar beneficiados o perjudicados por hacerla, entonces podemos decir que somos realmente libres. Y cuando lo somos, entonces su cruz ya no pesa y podremos caminar su camino sin dificultad. Y el último requisito para poder caminar el camino de Jesús es confiar en Dios. Dice Jesús, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Por lo tanto, si en nuestro corazón está Dios, a Él lo vamos a elegir. Pero si en nuestro corazón están bienes, personas, familia, hijos, esposa, fama, pareja, poder, etc., esto último es lo que vamos a elegir. Y vamos a elegir lo que queremos por encima de Dios, descartando a Dios, descartando lo correcto, lo justo, lo bueno. Siempre vamos a elegir lo que está al centro de nuestro corazón, lo que más amamos. Por tanto, solo si estamos perdidamente enamorados de Dios, lo vamos a elegir siempre. Este es lo fundamental, ¿no? Por eso el primer mandamiento es amar a Dios sobre todo. Y lo haremos aunque sea difícil, doloroso, costoso y peligroso, porque el enamorado no le importan los costos. El que esté enamorado no le importan los peligros. Va a seguir adelante porque está enamorado simplemente. Aunque nos separe, nos excluyan o nos echen o perdamos, etc. Aunque signifique poner en riesgo a los que queremos y aunque perdamos la familia, el trabajo, las oportunidades, las relaciones y hasta la vida. Y nos enamoraremos de Dios conociéndolo por medio de la oración, porque es como conocer a la pareja de uno. Uno se va enamorando en la medida que va conociendo a la pareja. Y la va conociendo en
en la conversación, en el trato continuo, frecuente, pues si la oración nuestra no es continua, no es frecuente, no lo vamos a conocer. Entonces, ante este inquietante panorama surgen algunas preguntas. Si elegimos a Dios y en consecuencia perdemos, nos quitan, nos echan, nos excluyen, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿Cómo vamos a mantener a nuestra familia? ¿Cómo quedarán nuestros hijos? Es decir, ¿cómo podemos arriesgarnos a elegirlo si podemos quedar desamparados y poner en peligro a los nuestros? A la luz de estas válidas inquietudes, Jesús responde. Bueno, pues cuando Jesús, tiene que imaginarse a Jesús, ¿no? Todo esto se lo cuenta a sus oyentes. Y la gente pues se asombra. Primero quedan cautivados porque efectivamente cuando tú hablas verdad, no hay manera de que la gente no quede cautivada. Pero son duras estas palabras, le van a decir, ¿no? Y muchos se van a ir. ¿Y por qué se van a ir? Porque ¿cómo nos pide Jesús que elijamos siempre la verdad cuando si yo la elijo y pierdo mi trabajo, ¿cómo voy a mantener a mis hijos? Yo no puedo elegir la verdad porque me van a echar. Bueno, estas preguntas rondaban pues las cabezas de sus oyentes y Jesús va a responder diciendo lo siguiente. No anden preocupados por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, ni siembran, ni cosechan, ni recogen graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Y del vestido por qué se preocupan? Miren los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan, pero yo les digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿cómo no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No anden pues preocupados, diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué nos vamos a vestir, que por todas esas cosas se afanan los gentiles. Bueno, ¿quiénes son los gentiles? Los que no conocen al verdadero Dios, los paganos, los que no han descubierto al Dios de Israel, los que no conocen al Dios que Jesús nos quiere presentar. Esos que se preocupen. Pero nosotros que conocemos al Dios de Jesús, no podemos preocuparnos, porque ya sabes nuestro Padre Celestial que tenemos necesidad de todo eso. ¿Qué hay que hacer entonces? Dice Jesús. Busquen primero. No busquen su seguridad, no busquen su comodidad. Busquen primero su reino y su justicia. Y todo lo que necesiten y lo que necesite su familia, Dios se los dará por añadidura. Así funciona Dios. Y la única manera de comprobar esto es haciéndolo. Cuando nos arriesguemos por Él, vamos a ver que se nos van a abrir puertas que jamás imaginamos que se nos pudiesen abrir. Por eso dice Jesús, no se preocupen del mañana. Dios va a velar, si ustedes lo eligen, Dios va a velar para que ustedes mañana tengan lo suficiente para vivir. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos preocupamos del mañana, asegurándonos hoy. Y entonces por asegurarnos hoy, mentimos, engañamos, somos injustos, abusamos, etc. No vamos a poder ser felices y no vamos a poder asegurar el futuro que queremos. La respuesta pues de Jesús ante los peligros que surgen de seguirlo es: no se preocupen. Si ustedes apuestan por Dios, Él apostará por ustedes y se preocupará de que nada les falte, ni a ustedes ni a los suyos. Pues todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, lo negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Jesús nos enseña que el Padre es providente y que si buscamos que reine y procuramos la justicia de su reino, es decir, si procuramos siempre que gane la verdad, que gane la vida, que gane el bien, Él nos dará por añadidura lo que necesitamos para vivir y lo hará como un extra, después de hacernos felices. En otras palabras, si nos jugamos lo que tenemos y queremos por lo que es correcto y justo, Él proveerá.
O como le dice el enemigo a Jesús, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús nos asegura que Dios Padre nunca abandona a los suyos cuando los suyos se juegan la vida por Él. Porque nos ama hasta el extremo. Dios está perdidamente enamorado de nosotros. Además nos confirma que cuando aparezcan las anunciadas dificultades que se derivan de elegirlo, Él hará surgir soluciones inesperadas, incluso milagrosas, para sacarnos de aprietos. Es que es increíble la providencia de Dios. Cuando nosotros nos jugamos, o sea, nos olvidamos del mañana, qué va a pasar, nos olvidamos de mañana y nos apostamos todo hoy por Él, todo se aclara, se abren puertas, surgen soluciones como Dios saca conejos de los sombreros cuantas veces quiera y nos soluciona los problemas. Nos presentará alternativas nuevas y mejores para dar solución a los problemas que nos aquejan. Pero sobre todo, nos llenará de bendiciones y nos hará la vida feliz. Porque puede ser que no tengamos, pero nos rodearemos de amigos amigos de verdad, que no son por interés, de una familia sana, amorosa, que nos queramos. De esa manera Dios nos hará feliz. Y nunca nos faltará lo que necesitamos para vivir. Él ha prometido que nos hará felices a pesar de las dificultades. Como podrán ver, el camino de Jesús es difícil, pero si nos animamos a vivir como Él nos propone, el camino será fácil porque Él caminará con nosotros, hará que nuestra cruz sea ligera y tendremos una vida realmente feliz. Bueno, pues esto es lo que quería compartir con ustedes. Y para terminar, si alguno se anima a ayudarnos a difundir el mensaje del Señor, pueden hacernos llegar sus donaciones a los siguientes medios. Dentro del Perú pueden hacerlo a través de una transferencia al Banco de Crédito o a través de Yape, y desde el extranjero pueden también hacernos una transferencia al Banco de Crédito, aunque más económico es a través de Western Union o PayPal. Muchísimas gracias pues de nuevo y que Dios los acompañe a todos.